buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy con una nueva imagen más institucional, moderna, fresca y dinámica para continuar llevándoles a todos ustedes toda la información política, educativa, pedagógica y sindical del país y el magisterio. Y porque el próximo 11 de febrero Encuentro cumple 30 años al aire. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En defensa de la salud y por la prestación de un servicio médico digno y oportuno, docentes del Quindío, Caldas, Risaralda y Córdoba se movilizaron masivamente en sus regiones esta semana. El jueves se realizó la gran jornada de movilización para rechazar la ola de violencia en el Catatumbo, que desató una crisis humanitaria y requiere acciones urgentes. En la audiencia pública sobre la reforma laboral, la CUT advirtió sobre la posibilidad de un nuevo estallido social en Colombia si los empresarios no redistribuyen la riqueza. Esta semana algunos sindicatos filiales se declararon en paro ante la grave situación de salud que viven en sus territorios debido a la deficiente administración por parte de la fiduprevisora. Los maestros exigieron soluciones inmediatas para garantizar su vida y las de sus familias. El magisterio de algunos departamentos se movilizó este pasado 20 y 30 de enero masivamente en el eje cafetero, donde Educal, el SER y SUTEC realizaron toma de capitales y luego se unificaron en Pereira, además de Ademacor en Córdoba y Adida en Antioquia, para exigir el respeto a su derecho a la salud. Cientos de docentes salieron a las calles para denunciar las fallas en la prestación del servicio de salud a cargo de fiduprevisora, asegurando que la crisis ha puesto en riesgo la salud y bienestar de miles de maestros y sus familiares. Sabemos que este es un modelo de salud excelente, pero que hoy lo que es la fiduprevisora está poniendo todas las trabas y palos a la rueda para que el servicio no se dé con dignidad. Por eso hoy el magisterio colombiano estamos una vez más exigiendo un buen servicio de salud para todos los maestros y su familia. Las denuncias de los docentes evidencian una grave crisis en la atención médica, retrasos en citas con especialistas, dificultades en la entrega de medicamentos y falta de cobertura efectiva en varias regiones. Soy una paciente con tratamiento oncológico desde hace 3 años. He tenido algunos inconvenientes para mis citas de control oncológico porque aducen que no han hecho los pagos, que no hay citas. Con mis exámenes de controles periódicos, con la entrega de mis medicamentos, que en continuadas veces me he visto perjudicada. Estamos sin contratos, estamos sin atenciones básicas, sin medicamentos. Tenemos compañeros que tienen enfermedades de base y se han suspendido tratamientos. Pedimos lo más importante, calidad en la salud, la atención para nosotros, estar bien como docentes y poder ejercer así nuestro derecho a esa estabilidad de salud y un buen ejercicio en el aula de clase. Los sindicatos denuncian que el nuevo modelo de salud del magisterio, que en teoría garantizaría atención oportuna y de calidad, en la práctica ha sido un fracaso. Todos nuestros compañeros merecen una atención digna en el servicio en todos los municipios del departamento. Por eso hoy acá en la ciudad de Medellín y en todos los municipios estamos realizando comunas, elevando nuestra voz para que la fiduprevisora realice los pagos oportunos y de esta manera nuestros compañeros puedan recibir un buen servicio en cada uno de sus territorios. La crisis de salud del magisterio sigue siendo una problemática sin resolver. Los docentes han hecho un llamado al gobierno y a fiduprevisora para que tomen medidas inmediatas. La federación advierte que continuará exigiendo soluciones y que de no haber respuesta, el movimiento sindical seguirá en pie de lucha. En contraste con las afirmaciones recurrentes de los medios de comunicación comerciales sobre una supuesta ausencia del Estado en el Catatumbo, hoy socializamos el trabajo que viene adelantando el Ministerio de Educación Nacional en materia educativa en esta región golpeada por el conflicto.
Luego de que se conociera la noticia de la emergencia en el Catatumbo, donde a la fecha se registran al menos 80 muertes, más de 48.000 desplazados y más de 25.000 personas confinadas en sus comunidades, entre ellos estudiantes y docentes que han quedado en medio de la violencia justo al inicio del año escolar, varios medios de comunicación han salido a decir que el gobierno abandonó al Catatumbo. Sin embargo, han sido varias las acciones que se han adelantado desde el gobierno de la mano con comunidades educativas, líderes sociales y sindicales, entre ellos nuestra filial ASI Nord, que se ha puesto al frente para ayudar y respaldar a docentes afectados, reportando diariamente la situación en materia educativa para que de manera articulada desde el gobierno se tomen medidas urgentes. De esta manera, contrario a los gobiernos anteriores, una de las medidas inmediatas ha sido la implementación del protocolo de educación en emergencia, el cual permite continuar el proceso formativo en medio de las dificultades. Los 101 colegios que hay en la región, tan solo 36 llegaban a grado 11. Es decir, que de los 65 que no, junto con las organizaciones comunales, logramos llevar 31 para que ya estén ofertando esos grados hasta grado 11 y así poder lograr que 5.600 niños y niñas no sean expulsados del sistema, no sean conducidos a la guerra, sino que sigan teniendo su derecho a la educación. En el ámbito de la educación superior, el gobierno ha priorizado la construcción y desarrollo de la Universidad del Catatumbo, un proyecto emblemático que ya cuenta con la firma del contrato y el inicio de las obras. Pero además, con otras universidades que logramos que ofertaran programas de educación superior, hacer la estrategia colegio-universidad en la región. Le agradezco enormemente a la Universidad de Pamplona, a el Instituto de Educación Rural, a la UNAD. 829 nuevos estudiantes han sido beneficiados gracias a la ampliación de programas en instituciones como el SENA, la Escuela Superior de Administración Pública y el Instituto Superior de Educación Rural. Dentro de las acciones también se ha incluido recursos adicionales para garantizar un 100% de cobertura en el programa de alimentación escolar, elemento clave para incentivar la asistencia escolar y combatir la desnutrición infantil. Además, se ha movilizado una red de 60 orientadores escolares con el objetivo de brindar apoyo socioemocional a las familias refugiadas en albergues. Este acompañamiento resulta fundamental para mitigar los efectos psicológicos del conflicto en las comunidades educativas. Frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo, el Ministerio de Educación ha tenido que adaptar las instituciones educativas como refugios temporales para la población desplazada, aunque el derecho internacional humanitario establece que los colegios deben ser la última opción para estos fines. La gravedad de la situación ha llevado a que 5 colegios sean utilizados como albergues. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. El pasado 24 de enero, en la audiencia pública sobre la reforma laboral, el compañero presidente de la CUT calificó de mezquina la oposición a esta por parte de los grandes empresarios, a quienes no les indigna haberse alzado con 90 billones de pesos de los trabajadores desde que elevaron la categoría de ley que el día laboral terminaba a las 10 de la noche. De inmediato, la propaganda del extremo neoliberalismo indignado desató una despiadada campaña de estigmatización contra Fabio Arias y la CUT, a quienes le reiteramos nuestra solidaridad y también reiteramos nuestro respaldo a la reforma laboral. El señor Trump, invocando la Alemania de 1933, decretó que los inmigrantes latinos son criminales. La gran prensa fletada de Colombia intentó minimizar la ignominia televisada, como también el hecho de que los compatriotas terminaron retornando en condiciones dignas y que no se impusieron sanciones arancelarias. América Latina se resiste ante la peligrosa fusión del extremo neoliberalismo y el neofascismo. El Magisterio de Colombia se movilizó masivamente por el derecho a la vida y a la salud. En primer lugar, exigiendo el silenciamiento de los fusiles por parte de los grupos armados, reclamamos el respeto a la vida, a la comunidad educativa y a la escuela como territorio de paz en el Catatumbo y rechazamos la planeada exacerbación de las violencias en todo el país. Rechazamos a quienes, apoyados por la gran prensa, animan un bombardeo indiscriminado como una supuesta solución final. En segundo lugar, la estabilización del modelo de salud son prioridad de los sindicatos filiales y de FECODER. Esta semana, tanto en las calles del eje cafetero como en la sesión del seminario del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo del FOMA, en el cual se aprobó un plan de contingencia de 11 puntos el pasado 29 de enero. Rechazamos las intenciones oportunistas
de quienes intentan fallidamente crear el estado de opinión para volver a entregarle cuantiosos recursos de nuestra salud a los mercaderes. La gran prensa no nos dirige. Su fletado y peligroso lenguaje disociador no encontrará aliados en el magisterio y los trabajadores. Abrazos a todos y todas. Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad. Encuentro radiovisual de FECODE. Sábados, 7:30 de la mañana en vivo por nuestras redes sociales. La crisis humanitaria en el Catatumbo no cesa. Esto debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que ha generado que tanto el gobierno como organizaciones sociales y de derechos humanos intensifiquen sus apoyos para dar solución a esta situación. El Catatumbo atraviesa una de sus crisis más profundas. La violencia ha obligado a cientos de familias a huir, dejando a comunidades enteras en la incertidumbre. La educación también es víctima de este conflicto. Más de 140 docentes siguen fuera del territorio por temor a su seguridad. Frente a esta situación, el gobierno busca aprobar recursos para la región y garantizar la seguridad de sus habitantes. Buscamos efectivamente unas acciones de respuesta a la situación de violencia del Catatumbo. Por eso se va a realizar un Consejo de Ministros que permitirá aprobar los recursos que están en el Pacto Catatumbo, documento que contiene inversiones en vías, educación, salud y proyectos productivos y que podrán generar desarrollo en esta región. El gobierno evalúa el decreto de conmoción interior para afrontar la crisis en el Catatumbo, reforzar la seguridad y proteger a la comunidad educativa. Sin embargo, sectores políticos y de derechos humanos advierten que la solución debe ser también social y estructural. La crisis del Catatumbo es la desatención histórica de muchísimos gobiernos, pero hoy no vamos a hacerle el quite a esta responsabilidad. Por eso el decreto de conmoción va en dos sentidos. Uno, asignar recursos y una intervención en temas de seguridad con las fuerzas legales del Estado, y otra, solucionar las problemáticas históricas en educación, en salud, en infraestructura para la no repetición y la construcción de una paz territorial. La crisis humanitaria ha golpeado con fuerza el sistema educativo. En municipios como Tibú, decenas de maestros aún no han regresado a las aulas por temor a la inseguridad. Desde FECODE se convocó a una gran jornada de movilización el pasado 30 de enero en defensa de la vida, por el respeto y las garantías para los docentes y por la escuela como territorio de paz, donde sindicatos filiales de toda Colombia cumplieron el llamado y salieron en solidaridad con esta región afectada. Cuando la mayoría de los maestros iban a ingresar al municipio de Tibú, pues se presentó unos inconvenientes por el camino y entonces algunos decidieron no viajar y se quedaron allá en el municipio de Cúcuta, y otros hay algunos en el municipio de Cúcuta y hay unos poquitos que están fuera del municipio del norte de Santander. El Catatumbo sigue en estado de alerta. Mientras el gobierno y alguna bancada del Congreso trabajan en soluciones, la comunidad espera respuestas que permitan la recuperación de la región. El desafío no es solo frenar la violencia, sino garantizar un futuro digno para las familias, los estudiantes y los maestros que aún no saben si podrán regresar a clases. En Medellín los muros no solo tienen oídos, ahora también tienen voz. Una voz que clama por la memoria, la verdad y la justicia. Por ello hoy exploramos cómo el graffiti y los murales se han convertido en un medio de expresión que han transformado las calles de varias ciudades del país. Las cuchas tienen razón y la han tenido desde el año 2002, cuando acciones militares coordinadas como la Operación Orión y Mariscal acabaron con la vida de muchos de sus familiares. El mural Las cuchas tienen razón se ha convertido en un símbolo de resistencia. A hoy aún no se conoce la verdad y la Comuna 13 de Medellín espera por ella. Se activó un movimiento artístico alrededor de todo esto, lo que están haciendo las doñas en Comuna 13,
que no es nuestro proceso, sino el de ellas, y nosotros llegamos a apoyarlas para poder darles un poco de voz. Sabemos de que los muros siempre nos han dicho de que tienen oídos, pero esta vez nosotros les dimos voz a los muros, y desde ahí empezaron a gritar de que las doñas, de que las cuchas tienen razón. Pintada por grafiteros que se articularon con los líderes del colectivo Madres Buscadoras, esta obra denuncia la desaparición forzada y la indiferencia estatal frente a la escombrera, un lugar que se asume guarda los restos invisibilizados de víctimas del conflicto armado. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es de que esas paredes ya no escuchen más, sino de que tengan voz, y desde ahí esas voces son las de estas personas que gritan dónde están mis hijos, dónde está mi padre, dónde están mis hermanos y dónde está mucha gente que ha desaparecido en estos lugares. Los muros de Medellín hoy reflejan una verdad incómoda que muchos intentan ocultar, pero el arte, como herramienta de revolución cultural, avanza pese a la censura y estigmatización promovidas por el alcalde de la ciudad. La permisión de borrar el mural despertó una iniciativa replicada en otras ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y más, que también han tratado de borrar. Nuestro alcalde de la eterna primavera se equivocó mucho en el momento de que fue y nos tapó el mural de las cuchas. Tiene razón, porque él creyó que le iba a echar pintura gris cuando realmente le echó fue gasolina. Porque si nos ponemos a ver, eso hizo un estallido tan fuerte de que en este momento estamos hablando de más de 10 ciudades que se unieron. La Comuna 13 de Medellín, más con el hallazgo de osamentas en la escombrera por parte de la JEP, está escribiendo una narrativa diferente a través del arte urbano que se ha convertido en una revolución cultural que incomoda a algunos pero empodera a muchos, porque el arte sin denuncia o reflexión es simple entretenimiento. Un saludo para todo el magisterio colombiano desde la Fiscalía de FECODE. Una circular para identificar y mitigar los riesgos psicosociales que impactan la salud mental del magisterio colombiano está por salir, acordada entre FECODE y el Gobierno Nacional en el marco de plantas de personal, en el marco de la salud, en el marco de la salud y seguridad en el trabajo. Y es que el magisterio colombiano hoy viene padeciendo profundas dificultades en términos de ambiente y clima laboral. Se ha elevado el nivel y el porcentaje de enfermedades de salud mental que impactan al magisterio colombiano. Viene una circular que por fin permita estabilizar tales situaciones en las instituciones educativas, todo esto conexo a un decreto de 1850, estabilizar la jornada laboral, que también está a puertas de ser expedido, modificado. Así las cosas, mirar la estructura poblacional del magisterio colombiano es necesario para establecer las causas y las rutas de atención. Estamos hablando de un magisterio en adultez. Primero, de 27 a 40 años. Tenemos 80.702 maestros y maestras para un 24%. Un magisterio en adultez de 41 a 59 años. 182.641 maestros y maestras para un porcentaje de 54%. Y al final, un magisterio en vejez mayor de 60 años de 67.610 maestros y maestras que reflejan el 20% del magisterio colombiano para una población de 335.440 maestros y maestras. Así pues, que en los acuerdos FECODE gobierno, en los balances, en la progresividad de los acuerdos pactados, valoramos y saludamos la expedición en el mes de febrero de la circular que por fin piense en la salud mental del magisterio, en la salud laboral, porque por la vida de la salud hasta la vida misma. Abrazo fraterno. Un referente en el movimiento pedagógico nacional, con distribución bimensual. La revista Educación y Cultura de FECODE tiene un lugar en la Biblioteca de la Educación. El presidente de la CUT trajo nuevamente a colación la expresión estallido social, advirtiendo que si los empresarios no acceden a redistribuir la riqueza del país, con la aprobación de la reforma laboral, los colombianos tendrán que volcarse de nuevo a las calles.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT, en cabeza de su presidente Fabio Arias, señala que Colombia podría enfrentar un nuevo estallido social como mecanismo para corregir las profundas desigualdades que afectan a la mayoría de la población. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Tenemos ese deshonroso título y eso corresponde a la forma en que se redistribuye la riqueza en Colombia. Cada vez los más ricos y los grandes empresarios se apropian del trabajo masivo de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Hay una pésima redistribución de esa riqueza que fundamentalmente la genera el trabajo. Según Arias, la redistribución de la riqueza privilegia a los grandes empresarios a costa de los derechos laborales. Critica también las políticas neoliberales que durante más de 3 décadas han beneficiado a unos pocos mientras la mayoría enfrenta la precariedad. Desde 1990 hasta el 2022, más de 33 años, lograron hacer una serie de reformas y de transformaciones en las cuales llenaron aún más de privilegios a los grandes empresarios en general. Y obviamente le quitaron múltiples derechos a los trabajadores. El líder sindical resalta que la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro busca restablecer derechos perdidos como los recargos nocturnos, la estabilidad laboral y la formalización de sectores vulnerables. Sin embargo, afirma que los empresarios rechazan estas medidas aferrándose a sus privilegios. Recordemos que el estallido social fue un catalizador clave para impulsar las transformaciones que el país necesitaba. Sin esta movilización, no se habría generado el ambiente de cambio que permitió la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, quien ha asumido esas banderas para la recuperación de derechos y la construcción de un nuevo modelo de país. Si estos empresarios siguen combatiendo la posibilidad de redistribuir mejor la riqueza, sin lugar a dudas podríamos llegar nuevamente a que la población, en medio de sus grandes dificultades para sobrevivir, en medio de la pobreza y la desigualdad, terminen exactamente generando una nueva movilización social de grandes proporciones, de la misma magnitud o aún más del estallido social y de la huelga general. La guerra de Israel contra Hamás ha impactado la educación palestina de manera directa, sistémica y estructural. En este contexto, el reciente acuerdo firmado del cese al fuego ha dejado grandes expectativas. Sin embargo, para algunos expertos, este acuerdo no aborda lo suficiente la crisis educativa que ha dejado este conflicto. Desde 1950, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, ha liderado la provisión de educación a los niños y niñas palestinos. A pesar de sus esfuerzos, las condiciones del conflicto afectan drásticamente la continuidad de los programas educativos. Muchas escuelas son bombardeadas y el desplazamiento obliga a comunidades enteras a trasladarse a lugares sin infraestructura adecuada ni docentes suficientes. Frente a este panorama y los efectos colaterales de guerra, el gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, aprobó el pasado 17 de enero el acuerdo del alto al fuego en Gaza alcanzado con Hamás, un acuerdo que ha tenido tanto detractores como partidarios y para expertos, analistas políticos e internacionales ha generado expectativas, pues coinciden en que no aborda suficientemente el tema educativo, dejando a las generaciones palestinas en una situación de extrema vulnerabilidad. Lastimosamente en los acuerdos no se menciona ni se profundiza este tema, lo máximo es las ayudas humanitarias, que eso sí queda en la parte inicial de la primera etapa del acuerdo entre ambos bandos, pero lo cierto es que pues también durante todos estos intercambios bélicos pues realmente no se han respetado la infraestructura. Israel desde el 7 de octubre del 2023 ha disparado de manera sistemática colegios, universidades, jardines, incluso que son estos lugares protegidos por el derecho internacional humanitario. Actualmente, UNRWA enfrenta serias dificultades financieras debido a recortes presupuestarios realizados por 16 países tras acusaciones del gobierno israelí sobre presuntos vínculos de sus trabajadores con Hamás. Antes del 7 de octubre de 2023, Palestina contaba con 706 colegios, 284 de los cuales estaban en Gaza. Sin embargo, el Ministerio de Educación palestino ha asegurado que desde las operaciones israelíes, 324 centros estudiantiles fueron bombardeados,
unos 128 destruidos completamente y 57 afectados parcialmente. Es difícil ahorita porque UNRWA ha perdido dinero, apoyo. Países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, han recortado el presupuesto para UNRWA, y esto claramente, pues esta entidad está funcionando es a partir de las donaciones o del sector privado o de la ciudadanía en general, que da un aporte para ayudar a los niños y niñas palestinos. Pese a que organizaciones como Naciones Unidas y la UNESCO han trabajado junto a UNRWA para establecer planes educativos en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania, la aprobación de los manuales educativos recae en los países receptores, lo que genera tensiones sobre cómo se narra la historia y se construye la memoria colectiva, razón por la cual expertos sugieren diversas estrategias para afrontar esta crisis: reforzar la financiación internacional, intercambio de docentes y la articulación con gobiernos receptores. Saludos, maestros de Colombia. Se desarrolló en la presente semana la jornada de reflexión y solidaridad con los maestros del Catatumbo. Esperamos que poco a poco vayan reinando nuevamente la paz y nuestros maestros puedan llegar a las aulas a prestar el servicio educativo con calidad, como siempre lo hemos hecho, pero con las garantías de salvaguardar su propia vida. En esta semana también se trabajó en el Consejo Directivo del FOMAN. Liderado por el Ministerio de Educación Nacional, se aprobó el presupuesto para el año 2025 y se le exigió a la FIDU revisora el cumplimiento del acuerdo número 3, la consolidación del modelo de contratación de salud para los maestros de Colombia. Ya no podemos esperar más. Algunos entes territoriales desarrollaron jornadas de protesta por la prestación del servicio que no está acorde a como se estipuló en el acuerdo número 3. Esperamos que en cada uno de los entes territoriales también se desarrolle y se aplique la circular 038 emanada desde el Viceministerio de Educación y firmado por la doctora Gloria Camacho. Allí se le están dando indicaciones a todos los entes territoriales, a los directivos docentes, para que la apliquen. El no hacerlo, están cometiendo un prevaricato que no queremos tener que llegar a señalar a las entidades territoriales y a algunos directivos que están pasando por la faja, que están entregando maestros sin tener en cuenta estos acuerdos firmados o impulsados desde el FECODE para garantizar un clima laboral adecuado. Estamos exigiendo, por otra parte, que los entes territoriales garanticen todo el proceso de cobertura, el PAE, el transporte escolar, la infraestructura necesaria para que dentro de las instituciones educativas se pueda prestar el servicio, pero con todas las condiciones dignas. Rechazamos rotundamente la imposición por parte de algunos entes territoriales de la jornada única sin tener en cuenta los parámetros garantistas que permitan no solamente crear un modelo de jornada única, sino que este sea un desarrollo adecuado para que todos nuestros estudiantes se formen y den una solución a todas las necesidades que tiene nuestro país. Compañeros, la lucha continúa. En este 2025, FECODE está de la mano con el magisterio colombiano. Y la invitación, una vez finalice nuestro programa, es a que se conecten a través de sus redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a toda la información de Frecuencia F, nuestro espacio informativo de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.